buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Voces en Relieve. Vamos a estar debatiendo, como todos los martes, algún tema o algún concepto que tenga importancia desde el punto de vista social, en este caso la red ferroviaria, que la recordamos algunos con mucha nostalgia, que significó tanto para tantos argentinos y que finalmente y de a poco se fue desmantelando. Hoy existe una posibilidad latente a través del gobierno nacional de que se vaya reactivando esa red ferroviaria. Recientemente llegaron 20 locomotoras desde China al puerto de Buenos Aires y que todo indica que irían a activar lo que es el tren San Martín, de Palmira a Buenos Aires y a Rosario. Bueno, todo esto vamos a debatirlo con 3 expertos en el tema. Antes compartimos un informe que hemos elaborado al respecto. Se creó en el año 1952, era prácticamente una pequeña ciudad a 3.100 metros de altura. En esa pequeña ciudad estaba todo, había correo, estaba el automóvil club, había un mini hospital, era completísimo. Creo que al mismo nivel y casi de una villa europea. Este es un pueblo que fue fundado en el año 1912, donde por la llegada del tren, del ferrocarril, el 3 de diciembre del mismo año. Con el ferrocarril era un apogeo acá. Había mucha actividad, también había las bodegas que trabajaban, secaderos, galpón de empaque, todo eso. Era muy distinto ahora, ¿viste? Había mucha mano de obra. Mucha mano de obra y el tren también, que la fruta se cargaba todo por el ferrocarril, que la 188 no estaba hecha todavía, ¿viste? El día 3 de diciembre como la fecha de aniversario de nuestro distrito, con el motivo de la llegada del primer tren en forma oficial a nuestra estación. Hasta allí la primera parte del informe sobre la red ferroviaria que teníamos aquí en la Argentina. Y ya nos encontramos junto a 3 expertos en el tema que seguramente van a poder dialogar al respecto. Hablamos de Ricardo Ponte. Él es doctor, arquitecto e investigador del CONICET en Historia Urbana. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Qué tal? ¿Cómo? Muy buenas noches. Bienvenido. Noches. También la presencia de Rubén Lépez. Él es el presidente del Ferroclub Trasandino. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Y la presencia de Guido Calcetti, desde APROCAM, la Asociación de Propietarios de Camiones de aquí de la provincia de Mendoza. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por estar aquí primero. Y recién veíamos un poco de la historia de los trenes, con un poco de nostalgia incluso por esos pueblos que hoy son fantasmas, pero que en su momento a través de los diferentes ramales cobraron vida, ¿no? El apogeo de esos pueblos que hoy quizás están olvidados. Bueno, quizás la pregunta es, ¿por qué fueron desapareciendo los trenes? Bueno, Ricardo, le pregunto a usted. Si pudiese uno preguntarse a dónde estuvo la decisión política o económica, ¿a qué se lo atribuiríamos? Bueno, yo diría un poquito antes que hay que recordar que el tren a Mendoza llega en 1885 y viene el presidente Roca, viene al proceso de la inauguración del tren. Hay cosas muy interesantes porque la llegada del tren en Mendoza fue un acontecimiento, una fiesta para Mendoza, primero porque había llegado el presidente que vino en el coche presidencial, y después porque fue la primera vez que en Mendoza hubo energía eléctrica. Se montó una exposición a raíz de la inauguración del ferrocarril en un sitio que es donde hoy está el Correo Argentino, ahí se llamó el Palacio de la Exposición, y el presidente recorrió desde Belgrano, bajó por lo que sería Aristes, Villanueva y Colón, inauguró la exposición, la llegada del ferrocarril. A Mendoza llegó la primera provincia del interior, me imagino que primero Buenos Aires. No, fue jalonando, ¿no es cierto? En esta conquista hacia el oeste, ¿no es cierto? Va jalonando, llegó a San Luis. Fue en orden, perfecto. Claro, llegó a Río Cuarto, ¿no es cierto? San Luis,
Villa Mercedes, ¿no es cierto? Después Mendoza y después San Juan. Ajá. Entonces, esto fue un acontecimiento tan importante que todo se llamaba el ferrocarril, por ejemplo. Tuvimos un diario que se llamaba El Ferrocarril, tuvimos hotel que se llamaba El Ferrocarril. El ferrocarril fue el internet del siglo XIX. Claro, nos conectaba con el país entero. Nos conectó con el mundo, con todo, y es todo lo que le cabe a internet, le cabe también al ferrocarril. Y aparte surge en un marco agroexportador en la Argentina el ferrocarril, pero aquí en la provincia de Mendoza, ¿bajo qué sustento se genera? Y cuando Roca inaugura, una cosa curiosa, digamos, Roca viene a inaugurar el ferrocarril y dice, vengo a inaugurar una obra que empezó Sarmiento. Pocos gobernantes van a tener ese tipo de reconocimiento, vengo a inaugurar una obra que inició otro. ¿Y qué tenía? Bueno, la idea era conectar con el puerto de Buenos Aires, y Mendoza va a cambiar esta vista que hoy tenemos, una vista atlántica. Antes Mendoza tenía una mirada hacia el Pacífico. Recordemos que Mendoza fue fundada por la corriente colonizadora de Chile. Ajá. Así que Mendoza perteneció como provincia de Cuyo a la Capitanía General de Chile. Así que no era solamente un tema hacia la capital del país, sino más bien hacia Chile. Claro, Mendoza había mirado hacia Chile siempre, porque en 1776 se crea el Virreinato del Río de la Plata con capital en Buenos Aires, pero en 1810 los movimientos emancipadores también vinculan de vuelta a Mendoza con Chile. Y bueno, recién va a ser el ferrocarril el que va a unir a Mendoza con Buenos Aires. Y en ese momento, le pregunto a usted, Rubén, ¿qué beneficios trajo en el punto de vista económico? Por ejemplo, ni hablar el social. Y en realidad el ferrocarril, al poder movilizar no solamente cargas, sino pasajeros también en un tiempo muchísimo menor que lo que se hacía antes en carretas, bueyes o caballos, realmente fue un antes y un después del ferrocarril en Mendoza. Hacer el recorrido desde Mendoza a Buenos Aires con vino era toda una odisea. Realmente la gente de Buenos Aires debe haber tenido muchísimas ganas de tomar vino para tomar lo que llegaba realmente después de ese viaje tan extenso. Claro. La conectividad, como decía Ricardo, de Mendoza con el mundo a través del puerto de Buenos Aires, por supuesto, fue importantísima. Llegaron a Mendoza gracias al ferrocarril muchísimas personalidades del mundo, el príncipe de Saboya en su momento, o sea, vino mucha gente justamente porque estaba la posibilidad de esta conexión desde Mendoza a Buenos Aires y desde Mendoza hacia el Pacífico también. Claro, el transporte del pasajero significó muchísimo, me imagino para la época, muchos que podían llegar, ni siquiera hablemos de Buenos Aires, al Parque General San Martín, seguro. Podían acercarse en un tren, ¿no? Era hablando del Parque San Martín, Mendoza fue un jalón siempre importante en la llegada a Santiago de Chile. Entonces, a veces cuando, por ejemplo, los príncipes que no venían a Mendoza a conocer Mendoza, ¿no es cierto? Iban a veces a Chile, ¿no es cierto? Llegaban a Mendoza, bajaban a la estación y de ahí los subían a un carruaje, conocían el Parque San Martín y se iban. Es decir, lo único que habían conocido... La atracción. Uno mismo lo dice, ¿no es cierto? Lo único que habían conocido de Mendoza era su parque. Claro. Siempre fue un atractivo el Parque General San Martín. Claro, pero de un tiempo a esta parte fueron avanzando en otros medios de transporte. Y te pregunto, Guido, los camiones de a poco ganando terreno, hoy el principal medio de transporte, por lo menos de carga, ¿no? ¿Cómo fue ese avance del camión al tren? Bueno, hoy el 95% de las cargas que se transportan dentro de la Argentina es transportada por camiones. Bueno, esto es lamentablemente los diferentes gobiernos que vinieron estando en la Argentina hicieron de que el ferrocarril fuera perdiendo vigencia, fueron dando concesiones a diferentes empresas privadas, las cuales no hicieron las inversiones necesarias para que el ferrocarril tuviera un manejo bastante más acorde a las necesidades de la Argentina. Y bueno, hoy nos encontramos con esa problemática de que el 95% se transporta en camión y solamente un 5% se transporta en ferrocarril, cuando en otros países prácticamente se transporta 50% en ferrocarril y 50% en camión, con un multimodalismo que hace que los dos modos de transporte se combinen. Claro, una suerte de complemento, como pasa en otros países que usted mencionó. Son complementarios, o sea, que funcione el ferrocarril no significa que el camión va a tener menos trabajo, significa que va a tener un trabajo diferente. O sea, por ahí también no es lógico las
distancias que recorre un camionero que a lo mejor salió desde el otro lado de Brasil, cruzó toda la Argentina y encima llega a Mendoza y se encuentra con 30 días el paso cerrado. O sea, realmente los tiempos son muy extensos. Para un camionero en esas condiciones por ahí es muy difícil también. ¿Tuvo que ver quizás la inversión que hubo en rutas, ¿no? Allí veíamos a personas que hablaban de Alvear Oeste, esta ciudad que de a poco se fue quedando quizás desconocida. Esta ruta 188 que se generó ahí, por ejemplo, hizo que el transporte de cargas a través de los camiones sea mucho mejor que el transporte ferroviario. ¿Tuvo que ver también la inversión, quizás más en las vías en las vías de transporte de ruta que en las vías férreas? Sí, seguro que tuvo que ver las inversiones que se hicieron en ruta y las inversiones que vienen. Hoy en la ruta tuvo que ver con la mayor capacidad que tuvo el transporte para acceder a los diferentes puertos y a las diferentes ciudades. Claro. Pero también, tuvo que ver también el tema de que hoy el ferrocarril, en la situación que está, lamentablemente demora mucho tiempo en llegar a los diferentes centros de consumo. Hoy tenemos que calcular que un ferrocarril Mendoza-Buenos Aires, de acuerdo a las diferentes accidentes climáticos que incluso han habido dentro del país, hay rutas que el ferrocarril no puede transitar y las demoras para llegar a Buenos Aires estamos alrededor de los entre 15 y 20 días cuando un camión está posicionando su carga puerta a puerta en 24 horas. Claro. ¿Usted, Ricardo, cómo ve Yo creo que hay también un problema de gestión, digamos, ¿no es cierto? Que el ferrocarril necesita ponerse a tiempo, digamos, acorde a estos tiempos, porque ahora hay lugares, ¿no es cierto?, donde el camión sube al ferrocarril, ¿no es cierto?, el contenedor, y van como combinándose. Hoy yo creo que no podemos ni volver a esa etapa gloriosa de que todo el transporte por múltiples factores que, digamos, mejor los va a contar acá el compañero de APROCAM, ¿no es cierto? Pero yo creo que hay que hacer soluciones intermedias. Y después una cosa que también es importante rescatar, porque este es uno de los pueblos. Hay Bowen, es decir, hay un montón de pueblos, Montecomán, ¿no es cierto? Clarísimo. Es más, hay hasta un diseño de pueblos, ¿no es cierto?, que son pueblos ferroviarios, a veces uno no... Es decir, hay toda una explicación hasta cultural, que es que los barcos ingleses iban con carne a Inglaterra y volvían con ladrillos. Esos ladrillos, ¿no es cierto?, después eran subidos al ferrocarril y estos pueblos que iban naciendo se hacían con construcciones mucho de ladrillo. Por eso cuando uno va y ve toda esta... Hay algo en común que tienen, no solamente las estaciones del ferrocarril. Claro, la fachada de las casas, de los barrios. Claro, sino que eran construcciones siempre en ladrillo, porque el ferrocarril fue un activador, por ejemplo, pensemos de este transporte. Hubo un cambio cultural, por ejemplo, muchos de esos nombres, como Gouge, etcétera, son hasta nombres de funcionarios del ferrocarril inglés. Nosotros a veces no sabemos, es decir, son cosas, ¿no es cierto?, que es decir, fue tan muy arraigado en nuestra historia incluso. Claro, ¿no es cierto? Bueno, y hay toda una red que uno debería darse una política territorial de rescate de estos pequeños poblados históricos y tratar de que estos pequeños poblados históricos tengan algún uso que pueda estar vinculado al turismo, etcétera. Bueno, actualmente vamos a verlo en la segunda parte del informe, pero muchos de esos lugares hoy son focos turísticos, ¿no? La manera de reinventarse, esos edificios que alguna vez también pudieron haber sido ocupados, quizás desmantelados, bueno, hoy reivindicados como lugares turísticos. Uno se puede llegar a preguntar si el tren en su momento, quizás desmantelados, bueno, hoy reivindicados como lugares turísticos. Uno se puede llegar a preguntar si el tren en su momento fue tan importante o fue tan rentable, necesario incluso para la economía, ¿cómo fue que eso se fue dejando de lado, se fue desmantelando? Me imagino que una decisión política tuvo que haber en la historia. Seguro, sí. ¿Cuál fue esa decisión o cómo crees que se fue gestando esa idea de que los trenes no servían? En los años 90 hubo una decisión política justamente de abandonar el ferrocarril por otros medios de transporte. Durante un montón de años se hizo una desinversión en el ferrocarril, entonces llegó un momento que, como decía acá el amigo de APROCAM, enviar una carga por tren significaba que uno no sabía si realmente iba a llegar, con la diferencia que el camión uno estaba seguro que iba a llegar.
el transporte ferroviario es ecológico, es bueno, realmente que nuestro país haya abandonado el ferrocarril como medio de transporte no es bueno, por supuesto. Fue muy nefasto para todos estos pueblos que estábamos hablando a lo largo de nuestro país. Actualmente está empezando a revertirse esa situación. Se ven algunas inversiones, se están haciendo renovaciones de vías, mejoramiento de vías en diferentes puntos del país. Bueno, recientemente llegaron 20 máquinas, ¿no? Han llegado locomotoras, han llegado vagones para hacer diferentes trabajos. O sea que aparentemente hay una vuelta de nuestro país hacia el ferrocarril. Y hay una promesa, por lo menos un poco más concreta quizás. ¿Podemos confiar en esta promesa? Porque muchas promesas hemos tenido en los últimos años. A ver, promesas en el ferrocarril hemos tenido realmente muchísimas a lo largo de diferentes gobiernos, a lo largo de diferentes años. Vayamos viendo lo que son las cuestiones concretas, más allá de los anuncios a lo mejor electorales o del momento X que a alguien le sirve o le interesa. Bien, bueno, el 4 de julio se inaugura el tren que va de Mar del Plata a Buenos Aires. Exacto, exacto. Ese trabajo realmente se tuvo que volver a ser parte de ese tendido porque se habían instalado durmientes de hormigón que cuando hicieron las primeras pruebas se partieron. Entonces se hizo un trabajo nuevamente de reemplazo de todo ese material que lamentablemente había estado hecho en malas condiciones. Por suerte eso se pudo revertir y obviamente ahora ya está el próximo viaje inaugural del tren de Buenos Aires a Mar del Plata, con unos costos obviamente que son muchísimo diferentes a lo que sería el viaje en micro desde Mar del Plata a Buenos Aires y viceversa. Más baratos. Por supuesto. Claro. Pensemos que el ferrocarril está asociado a la etapa más esplendorosa de la Argentina. Nosotros hemos sido un país que, a diferencia de todos los países del mundo, fue involucionando. Éramos un país desarrollado en 1910 y después nos convertimos en un país subdesarrollado. Entonces pensemos que los primeros vagones frigoríficos los tuvo el ferrocarril. Hoy nos parece natural que un camión sea un camión térmico y frigorífico, bueno, pero nosotros transportábamos fruta fresca, ¿no es cierto?, en el ferrocarril. Es decir, esto es un poco, me dice Enrique Pi. Fue o tal decisión, realmente muchas decisiones de mucha gente. Y después esta cuestión, ¿no es cierto?, de que la desinversión, es decir, esto pasa muy a menudo, que se hace una inversión inicial y después no se mantiene. Entonces, lo que nosotros no hemos sabido es que todo debía mantenerse. Entonces, había un problema y se cerraba un ramal, ¿no es cierto?, porque si hay problema y se paraba una locomotora y se paraba esto y se paraba el otro. Bueno, eso, llevado en el transcurso de los años, llevó a que el ferrocarril, ¿no es cierto?, fuera perdiendo eficacia y bueno, y que fuera reemplazado, ¿no es cierto?, por el camión. Y esta intermodalidad que recién mencionábamos, ¿no?, que quizás el camión llegue hasta un punto con la mercadería, después el tren hasta otro y luego el camión hasta el puerto. Sí. ¿Cómo funciona en el resto del país? ¿Cómo tendría que ser acá? ¿La inversión tendría que ser multimillonaria para poder aplicarlo? Sí, son inversiones multimillonarias que hay que hacer. Hoy las inversiones que se están haciendo en ferrocarril son multimillonarias porque nosotros en épocas anteriores el costo de un kilómetro de vía era alrededor de $1.000.000 y hoy a Buenos Aires prácticamente hay que cambiar todas las vías porque no puede ser que hoy tengamos un tren que la velocidad de transitar a Buenos Aires sea entre 20 y 30 kilómetros por hora. Los vagones que tenemos ahora no podrían funcionar. Absolutamente. Vagones actualmente han llegado vagones nuevos. Por ejemplo, el tren carbonero que sale todos los días desde acá, desde Destilería, circulaba con vagones antiguos, era realmente un rejunte de vagones, y están yendo ahora con los vagones chinos, que son vagones nuevos. O sea, se está invirtiendo en el ferrocarril, ya hay muchas formaciones que están viajando con vagones nuevos. Por supuesto en Buenos Aires, la parte de cercanías, la parte de pasajeros, están trabajando ya todos con máquinas y vagones nuevos. Bien. Sí, es importante el tema de la inversión en vías porque es lo que da la velocidad, en este caso al tren y en las rutas, en el caso de los camiones. Es importante que tengamos autopistas, es importante que tengamos vías en condiciones para que los trenes funcionen y funcionen a una velocidad donde hoy una carga a Buenos Aires la tengamos en 24, 48 horas con el ferrocarril y no que demoremos
15 a 20 días. 15 a 20 días Claro, para por hacer... supuesto. Como ejemplo de lo que fue el ferrocarril en su momento, en los años 40, una formación de coches motores Gans de la primera serie del ferrocarril San Martín salieron desde acá de Mendoza hacia Retiro y tardaron 10 horas 30. Estamos hablando de los años 40. Claro. O sea, cuando un micro tardaba 2 días en llegar con suerte, el tren lo hizo en 10 horas y media. Se le tardaron 10 horas 30. Estamos hablando de los años 40. Claro. O sea, cuando un micro tardaba 2 días en llegar con suerte, el tren lo hizo en 10 horas y media. Si el ferrocarril se hubiera seguido desarrollando en nuestro país como en cualquier país razonable del mundo, hoy día no estaríamos charlando justamente de esto. Seguro. Y también está la posibilidad del tren trasandino. Bueno, Ferroclub Club Trasandino es el nombre de ustedes. Sí. Esa conexión con Chile, recientemente estuvo Macri con Cornejo y Bachelet reunidos y se habló de la posibilidad, se contempló. ¿Cuántas chances hay realmente de que exista el ramal central, porque también está el ramal sur, que es el que pasa por Neuquén? ¿Cuáles son las opciones? Realmente lo que estuvieron charlando nuestro presidente con la presidenta chilena sobre el ferrocarril trasandino no ha habido mayores novedades desde hace bastante tiempo. Pero hay intención del lado chileno, por lo menos. Siempre hubo algún interés, pero en realidad esto es una cuestión de decisión política de ambos países. Si los dos países se ponen de acuerdo, la empresa que es la dueña del proyecto tiene gente interesada, hay empresas muy importantes, realmente de renombre, que estarían interesadas. ¿Cuánto era el monto? El monto ha variado todos los días, o sea, hoy día el son monto miles de millones de dólares, son ¿no? miles de millones de Claro. dólares. Hay empresas realmente muy grandes interesadas en lo que sería la reconstrucción del ferrocarril trasandino. El tema es que originalmente la empresa mendocina, que era dueña del proyecto, había pensado en mantener la traza actual con la misma trocha métrica, y la empresa que actualmente es dueña del proyecto pensó en hacer otras cosas, pensó en hacer un túnel de baja altura, pensó en cambiar la trocha métrica a trocha ancha para hacer que sea una conexión directa desde Buenos Aires hasta Chile, lo cual tiene obviamente sus partes interesantes, pero obviamente el trabajo es muchísimo más grande. La trocha métrica se utiliza justamente en montaña porque es más simple el tema de las curvas y puentes y túneles, todo lo que son obras de arte. Lo lógico no todo lo que sería... es la parte de infraestructura. Al cambiar a una trocha ancha, obviamente el trabajo es muchísimo más grande. Claro, y lo lógico no sería, en desconocimiento absoluto del tema, que sea el mismo tipo de vía que viene desde el interior del país. Sería muy bueno que en el país tuviéramos, en todo el país, la misma trocha, pero es difícil, o sea, tenemos muchísimos lugares. El tema de la trocha tuvo que ver con razones militares, porque nosotros, como siempre, partíamos de la hipótesis esta de que Brasil íbamos a tener una guerra con Brasil, entonces no quería que Argentina tuviera la misma trocha que Brasil. ¿Para qué? Para que los trenes con tropas no pudieran ingresar en la Argentina. Entonces, cuando llega a Uruguay o las provincias de Entre Ríos, hay una trocha y nosotros tenemos otra trocha interna del país, otra trocha en el norte. Esto era un poco la geopolítica también del siglo XIX. Y también tiene que ver con, con Chile, empresas, que también hemos tenido... Con las empresas ferroviarias que en su momento no fueron todas inglesas, trabajaban con diferentes trochas también. Entonces, todo lo que es la parte del ferrocarril. Y en montaña, generalmente son trochas más pequeñas que en el llano. Claro. Bueno, no solamente la inversión, sino también que la empresa encargada de hacerlo en todo el país y a Chile también tenga la suficiente razón como para poder lograr un sistema que funcione. En España, por ejemplo, estuve leyendo y el 95% también es con camiones, porque no es la misma trocha en todo el resto de Europa. Por eso, porque la idea es que se cambiara la trocha para que no pudieran ingresar, para que no pudieran ingresar los trenes europeos a España, que tuvieron que hacer todo un montaje con el talgo y en toda esa época. Sí, en alguna oportunidad creo que cuando ingresaban los convoyes de Brasil, como es trocha más chica, llegaban a Buenos Aires y tenían que cambiar el vagón a un bogie de trocha ancha para poder seguir el viaje. Claro. Bueno, momento de hacer una pequeña pausa, así de paso descansamos un rato y ya volvemos, no se vayan. En invierno, protege a tus hijos. La lactancia y la vacunación son la mejor defensa. Ventila los ambientes y no fumes nunca cerca de los niños.
Si tu hijo tiene fiebre mayor a 38 grados, tos, secreciones o decaimiento, acudí al médico y no olvides su libreta de salud. Ingresá en salud.mendoza.gov.ar y agendá el centro de salud más cercano a tu domicilio. Gobierno de Mendoza. Por ahí muchos comentarios sobre las fotos que yo hago. La gente cree que la foto se toca mucho y la foto sale básicamente como sale la cámara casi. Lo que se puede llegar a hacer, o lo que yo en mi caso hago, es levantarle un poco los colores. Es decir, es bueno usar los programas siempre y cuando no cambien la realidad de lo que vos puedes lograr con la cámara de foto naturalmente. Es decir, por más que toques una foto en un programa, si la foto es mala, va a seguir siendo mala. Martes, Acequia. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga la policía, con un cable y otra mía para toda la familia encarcelada. Yo no sé por qué el sargento me lleva al destacamento si somos una familia muy normal. Si somos una familia muy normal. Si somos una familia muy normal. Quédate quieto, quédate quieto, quédate quieto. ¡La mano a la cabeza! ¡Quieto! Historia de un clan. Una serie de Luis Ortega con Alejandro Aguada, Cecilia Roth y el Chino Darín. Martes a las 23. Y también míralo por acequia.tv. Acequia, el canal que nos une. Estás viendo Voces en Relieve. Lunes a viernes, Acequia. Levante contra las pesadillas. ¿Dónde estás? ¿Bestia mía? ¡Tu pesadilla ha llegado! Capitán Dark. O sea que yo... Sí. ¿Voy a ser? Sí. ¿Un Capitán Dark? Sí, Lunes a viernes a las 9:30 y 17 horas. Y también míralo por acequia.tv. Acequia, el canal que nos une. Segundo bloque en Voces en Relieve, seguimos en el debate de la reactivación de la red ferroviaria aquí en Argentina. Compartimos a continuación la segunda parte del informe. Cuando desaparece el ferrocarril, todas las villas de montaña se abastecían por el ferrocarril, tanto en la parte como para traer carbón para calentar los edificios y también para traer alimentos. La gente se empieza a ir y se transforman casi en villas fantasmas. El ferrocarril llegaba a las personas, llevándoles alimentos, influenciando en el comercio, en el desarrollo de la actividad industrial, en el intercambio de mercaderías,
y en crear centros de pueblos que luego se transformaban en ciudades. Después que dejó de funcionar el ferrocarril en el año 86, aquí era una villa ferroviaria que vivían 500 personas. Dejando de funcionar el ferrocarril, bueno, quedó todo a la mano de Dios. Acá había hospital, banco, todo lo que necesitase para abastecer 500 personas. Existe en la Argentina pueblos fantasmas, que ahora nosotros los ofrecemos como lugares turísticos. Afortunadamente han sido rescatados y antes que se robaran todo, hemos logrado que en algunos lugares se deje esa construcción tan genial que se hizo a principios del siglo pasado y son lugares históricos. Bueno, un poco incluso de lo que ya antes mencionábamos, ¿no? Se ha arraigado en la historia argentina, que tanto tuvo que ver. Sin embargo, hoy se presenta la red ferroviaria como una gran posibilidad, por ejemplo, en cuanto a la competitividad de la economía. En cuanto se pueden reducir costos para poder ser competitivos afuera. ¿Cuánto de eso es real? ¿Cuánto de eso puede aplicarse en cuanto a esto, la multimodalidad del camión y el tren? ¿Se puede mejorar realmente el precio? Es fundamental en la Argentina, sobre todo por la cantidad de kilómetros que tenemos que recorrer dentro del territorio, para todo lo que es los commodities, que es necesario el ferrocarril. En el norte del país es fundamental que el ferrocarril funcione para poder transportar todo lo que es el agro desde el norte a los diferentes puertos y ser competitivo. El camión, lamentablemente, por las distancias que recorren y porque últimamente la mayoría de los municipios, tanto nacionales, provinciales y municipales, se han encargado de encarecer el modo de transporte por camión porque han visto la forma de cobrar diferentes impuestos a través de los vehículos que circulan por la ruta. Y eso ha hecho de que el transporte se encarezca en un 20% a nivel nacional. Claro, que el flete sea uno de los costos más importantes a la hora de exportar. Así es, así es. Sí, casos concretos, Iscamen en Mendoza, que se cobra un canon por ingresar a la provincia, automáticamente San Luis copió lo mismo y ahora se cobra para salir de la provincia de Mendoza, siendo que tenemos una provincia que no tiene mosca y sin embargo entrando a San Luis pagamos un canon para la desinsección de los camiones. San Juan copió lo mismo y hoy transportar una mercadería de Mendoza a San Juan, prácticamente el 10% del costo del flete de la mercadería se paga en estas barreras fitosanitarias que han ido copiando las diferentes provincias, pero como modo de recaudación y de poder mantener el estado grande que hoy tenemos. Hoy un viaje de Mendoza, de carga, ¿no? De Mendoza a Chile, ¿en cuánto está? Hoy para un camión. Un viaje alrededor está entre los $1.200 y $1.500. En su momento, cuando el ferrocarril trasandino estaba en pleno auge para ver si era viable, las diferencias que teníamos con el flete entre camión y ferrocarril no eran tantas. Que creo que eso es un poco lo que paró el tema el tema de seguir con esta posibilidad del trasandino. ¿Y hoy seguirían siendo así los costos? En realidad el tema del trasandino en su momento tenía que ver con las dificultades técnicas que tenía el trasandino. El trasandino tuvo en su momento de mayor esplendor unos costos operativos muy altos. Entonces no podía transportar mucha cantidad de vagones por las pendientes, tanto del lado argentino como del lado chileno,
y eso hacía que los costos por ahí no fueran tan interesantes. Claro, tan De todos redituables. ¿Y modos, hoy no sería igual la situación? hoy, con el proyecto actual, obviamente es totalmente diferente porque se habla de un túnel de baja altura, se habla del cambio de trocha, o sea que la realidad hoy día sería muy diferente. Realmente, por supuesto, dentro del proyecto está la posibilidad de que el camión directamente suba al vagón ferroviario y hacer el trayecto del camión sobre el ferrocarril hasta llegar al punto de destino y ahí terminar hasta el servicio puerta a puerta con el camión. Más allá de las condiciones medioambientales, los siniestros viales que hoy están tan en boga, o que por lo menos en Mendoza lamentablemente tenemos que mencionarlo tanto, podría ser una gran posibilidad, e incluso como mencionaba, ¿no? Trasladar el mismo camión dentro de la red ferroviaria. Sí, eso se hace en diferentes lugares del mundo. Ajá. El camionero llega a la estación ferroviaria mientras estaciona su camión sobre una plataforma, el mismo personal de la estación asegura el camionero se traslada al coche dormitorio donde puede descansar, puede comer y demás, y el trayecto lo hacen de noche y al otro día termina en un pequeño trayecto a lo mejor de 50, 70, 80 kilómetros para terminar con la carga en el destino. Eso en su momento impensado, me imagino, Ricardo. Claro, yo creo que también hay que pensar que yo, por ejemplo, yo también en Estados Unidos he visto redes ferroviarias abandonadas, he visto pueblos abandonados, he visto puertos abandonados. Es decir, el ferrocarril tuvo un momento de esplendor en el mundo y también el ferrocarril ha ido decayendo. Es muy caro, por ejemplo, el ferrocarril como transporte pasajero en Europa es caro, está subsidiado por el Estado. En prácticamente todo el mundo está subsidiado. Claro, y una de las cosas, por ejemplo, que no hemos olvidado de marcar es la vinculación profunda que tuvo la red de ferrocarril con las bodegas. Los trenes entraban, cargaban en las propias bodegas. Esto es un poco lo que nos ha permitido a los mendocinos usar el metro tranvía, porque hemos usado esa red, ¿no es cierto?, que era importante de conexión. Hemos perdido muchísima infraestructura nosotros en este afán también de ir modernizándonos un poco a contrapelo, ¿no?, porque hemos tomado como a veces políticas un poco equivocadas. Tanto sea con el patrimonio ferroviario, patrimonio arquitectónico ferroviario, como con el patrimonio cultural en general, ¿no es cierto? En ese momento las inversiones eran de afuera y también del Estado, británicas, españolas, pero también locales o básicamente privadas. No, también, claro, acá pensemos que, por ejemplo, Tomba, la bodega Tomba, que hoy la tenemos ahí, Cachucientos, los restos de esa bodega, tenía un ferrocarril que entraba, que llegaba, que cargaba, y esa red, ¿no es cierto?, nos podría haber surtido a nosotros como una red de comunicación interna en la ciudad. Y eso nosotros lo hemos desaprovechado. Por ejemplo, Tomba llegó a tener un presupuesto el mismo presupuesto que la provincia de Mendoza tenía Tomba, para que no demos cuenta de lo que fue esa empresa. Claro. Y sin embargo, por ejemplo, hoy los Tombas son pobres, por así decirlo. Claro, no tienen el Claro, dinero que solían tener. Que supieron tener en su momento. Esto es porque a veces nos olvidamos que fuimos un país desarrollado, con todo lo que significaba eso, ¿no? Y esa decadencia argentina se expresa en estas cosas, y entre las cosas que se expresa es en el deterioro de la red ferroviaria, por ejemplo. Bueno, recién escuchábamos la palabra subsidio, a diferencia de lo que sucede con el transporte de camiones. ¿Cómo podría ser el escenario ideal para que puedan convivir estas dos modalidades en cuanto a los subsidios? Yo creo que es fundamental en el caso del ferrocarril, que en otras oportunidades ha pasado cuando han estado en manos privadas, que han sido beneficiados con diferentes pagos, o sea, no pago de impuestos, para que el ferrocarril funcionara, y bueno, creo que para tener una competencia leal y que podamos vincular los dos medios de transporte es necesario, porque en definitiva si se subsidia el ferrocarril, sobre todo el de carga, va a ser que lo terminemos pagando entre todos los argentinos, y creo que no es lo mejor que tiene que suceder. Claro. En realidad lo que se subsidia en el mundo es el ferrocarril de pasajeros, porque el ferrocarril de pasajeros no da ganancia en prácticamente ningún lugar del mundo. Lo que hacen las empresas ferroviarias estatales es subvencionar la parte de pasajeros con las ganancias de la carga. La carga sí da ganancia en el ferrocarril, porque con una locomotora uno puede llevar
el cargamento de 20, 30, 40, 50, 100 camiones, dependiendo el tipo de locomotora, dependiendo el tipo de cargas y demás. Como ejemplo, una empresa del norte que envía azúcar hacia Mendoza esporádicamente por el ferrocarril Belgrano, viene con 18 vagones de azúcar y a esta empresa le sale todo ese viaje el costo de un vagón de azúcar. O sea que para una empresa X que envía un producto, el ferrocarril sí es rentable. Por supuesto necesitamos que sea competitivo, que los plazos sean los que corresponde, que si el camión en 24 horas entrega, el ferrocarril entregue no mucho más lejano en tiempos que eso. Claro, claro. Podrían haber además nuevos puestos de trabajo, ¿no? Por supuesto, sí, seguro. Bien. Bueno, salimos a la calle a preguntarle a la gente qué opinaba con respecto a la posibilidad de la reactivación del ferrocarril, si se acordaba, si alguna vez había subido a un tren, si se acordaba de aquella época de Mendoza con trenes. Y esto nos contaban. Una vez cuando fui a Buenos Aires. Sí, en Buenos Aires y acá en el Metro Tranvía. Sí, varias veces. En el Metro Tranvía. Sí, muchas veces. No. Sí, la recuerdo. Vivía cerca. No. No, porque no soy de acá. Sí, sí, porque siempre estaba en la zona de calle Las Heras y demás. Sí, me imagino que la vuelta del tren. Sí. Supongo que es viable. Sí, puede volver. Para como está hoy, creo que es inviable. No, inviable. Técnicamente inviable. Y yo creo que sí, porque como que llegas más rápido a distintos destinos, entonces está bueno. Sí, porque serían muchos puestos de trabajo y también una comodidad de conexión con otros puntos. Para mí que sí, para evitar accidentes y también para generar empleo. Sí, claro que sería útil. Porque un medio de transporte para la gente, para el usuario final, siempre es muy útil. Debería ser. Es muy necesario que sea. Una cuestión económica y por el tema de la accidentología vial en las rutas. Sería de trabajo, mucha mano de obra y también para conexión turística. Llegar más rápido a distintos lugares. Lo económico, lo laboral, porque cada una de las zonas donde tienen estaciones que va parando va generando fuentes de trabajo. Y llegaríamos como a los destinos más rápido. Y de nuevo traería trabajo, porque el tren siempre trajo trabajo para la gente. Muy bien, la opinión de la gente. Algunos se acordaban del tren, algunos ya habían subido a un tren en alguna ocasión en su vida. Me gustaría preguntarles a ustedes. Me imagino que sí, ¿se acuerdan? Bueno, ni hablar, Rubén, vos que estás adelante de un museo de la red ferroviaria aquí en la Argentina, en Mendoza. Contanos de qué se trata. Sí, nosotros presentamos nuestro proyecto hace tiempo a la Municipalidad de Godoy Cruz y con un acuerdo que hicimos con el municipio, nuestra ONG, juntos estamos gestionando el Museo Ferroviario de Godoy Cruz en Venegas. Y la gente se acerca, tiene La gente se acerca todos los días en la mañana, se acercan los chicos con las escuelas haciendo visitas, hacemos visitas guiadas por supuesto, y la gente que, sobre todo la gente mayor que se acerca, siempre tiene un buen recuerdo del ferrocarril. Gente que por ahí vivió cerca de una estación, se acuerda que el lugar de juego, su patio de juego era la estación, se subían a los vagones, bajaban. Y realmente el adulto que va dice voy a volver con mi hijo, voy a traer a mi nieto, es un lindo lugar. Bueno, y más allá del pasado, pensando en el futuro y las posibilidades que tenemos, en el resto del mundo, ¿cómo funcionan los trenes? ¿Son viables? Recién mencionabas, Ricardo, que por ejemplo en Estados Unidos habían estaciones también abandonadas. Claro, hay una cosa, por ejemplo, en Nueva York, el parque que es la gran novedad en Estados Unidos, en Nueva York, es el Highland Park, que es unas vías de ferrocarril que llegaban al puerto, que iban por altura, ¿no es cierto? Iban como si fueran puentes, y eso llegaron a un puerto que hoy no existe.
Entonces lo iban a demoler y todos los vecinos se juntaron, hicieron todo un emprendimiento privado, diría. Y hoy es la gran, no te puedo decir la cantidad de turistas que van a ese parque, porque aparte es un parque ecológico y hay, está jalonado por cuestiones de confiterías, el otro. Y hace el recorrido, es el recorrido del tren. Del tren original. Del tren original, Claro. Entonces, donde pasaba por un puente, ¿no es cierto? Y ahí han puesto bares, etcétera. Y han hecho de una infraestructura que había perdido actualidad en uno de los sitios más visitados en este momento en Estados Unidos y en Nueva York. Es un sitio súper turístico, vinculado a cuestión de un parque ecológico que es casi como la vegetación que crece al lado de las vías del tren. Esa era un poco la idea del parque, es decir, no era no es un parque con plantas exóticas. Y es increíble, digamos, los turistas alemanes, franceses, ingleses, todo el mundo queriendo conocer ese parque alto que han hecho en Nueva York. Y después más allá, otra cosita que te quería contar es, suponete, Mendoza siempre toma como modelo este modelo de California, ¿no es cierto?, de toda la zona de bodegas, etcétera. Bueno, toda esa zona, ¿no es cierto?, tienen también todo un sistema ferroviario. Y todo un potencial para poder explotar desde lo turístico. Desde al lo menos. turístico, ¿no es cierto?, porque es todo un Napa Valley, por ejemplo. Napa Valley, que Mendoza dice, Mendoza debería nuestra ser Napa Valley. Debería ser Napa Valley. Sí. Bueno, hay un tren antiguo que recorre todo el circuito de las bodegas. Y más allá de lo turístico, desde lo económico, pregunto, ¿en el resto del mundo se está invirtiendo en trenes? Por supuesto, se invierte en trenes y sobre todo se invierte en la parte de pasajeros en trenes de alta velocidad. Sí. Hoy día pensar en un tren tradicional que tarde de aquí a Buenos Aires no menos tiempo. Claro. Entonces, en el caso del tren de pasajeros desde Mendoza a Buenos Aires, debería ser por lo menos un tren de alta prestación, algo que nos deje en Buenos Aires en tiempos similares a los del micro. Por supuesto, el viajar en tren tiene otra comodidad diferente a lo que es viajar en micro. ¿Y cómo funciona esa complementación con los camiones afuera? Afuera sí, ¿Funciona? ¿no? Afuera funciona mucho. En el caso de Brasil hay todo un sistema desarrollado de transporte donde no va la unidad, o sea, no va el semi y el camión sobre el transporte, sino que utilizan el semi como vagón. Es algo que está funcionando en Brasil y que va de puerto a puerto, donde lo único que tiene que hacer es acoplar los bogies a los semirremolques, y el semirremolque sirve de vagón, y en cada punta están las unidades tractoras para poder retirar esos semis y llevarlos a la descarga sin necesidad de tener que mover la mercadería, porque también el tema de mover la mercadería, es toda una logística, claro, o sea, eso tiene un costo extra que es personal, que es maquinaria, entonces tiene un costo extra, y de esta forma lo único que se hace es enganchar el tractor y el mismo semirremolque llevarlo al lugar de la descarga, y bueno, también se reducen costos ahí. Bien, bien. Bueno, toda una inversión. Esperemos que en algún momento llegue. Es un gran anhelo de varios sectores de la economía actualmente. Ahora hay que pensar que con esto de los pasajes aéreos de low cost, poca viabilidad le veo a que el ferrocarril pueda llegar a competir. Claro, a competir con un Mendoza-Buenos Aires low cost, ¿no es cierto? No, seguramente competir en cuanto a costos, en cuanto a tiempos no, pero sí en cuanto a costos. Quizás sí con el colectivo puede competir. Seguramente. Ya los colectivos no soportan la competencia con las aerolíneas. Las aerolíneas actuales, imagínate con el low cost, ¿cómo va a ser eso? Bueno, quizás toda una política de Estado alrededor de eso, porque incluso es una decisión. Seguramente. Bueno. Yo creo que de todas maneras esto pasa un poco porque pensamos al futuro, pensando en una Argentina pujante, en una Argentina donde todos los medios puedan... El avión, todos deberían micro, y ser, tren, camión, complementarios, seguramente. Ser complementario, así que creo que es una visión a futuro que es bueno remarcarla. Bueno, esperemos. Bueno, les agradezco la presencia, ya nos quedamos sin programa. Como último comentario, si quieren, un minutito cada uno, Ricardo, a modo de conclusión. Yo creo que Mendoza tiene mucho y le debe mucho al ferrocarril, y
y me parece que no debería estar lejana, digamos, esa posibilidad de que en toda la zona del Parque Central, o ahora que llaman distrito sustentable, etcétera, digamos, se olvide un poco esta presencia del ferrocarril, que tuvo algo muchísimo que ver con esta cuestión de que Mendoza se entraba por el sur, porque se entraba, digamos, a favor de la pendiente. Es decir, el ferrocarril ha tenido una lógica y ha tenido una racionalidad de la cual deberíamos seguir aprendiendo. Bien, bien. ¿Rubén? Invitar simplemente a todos los mendocinos que, si quieren recuperar un poquito de esa historia del ferrocarril, se acerquen por el Parque Venegas, ahí tenemos el Museo Ferroviario y seguramente van a pasar un muy buen momento. Bueno, y Guido, un poco recién hacías una conclusión. Sí, en definitiva eso, creo que hoy tenemos que trabajar la parte pública-privada en mejorar todos los sistemas de transporte para que la Argentina pueda ser competitiva a nivel internacional y podamos sacar nuestros productos, no solo commodities, sino que podamos sacar productos con valor agregado. Y que sean competitivos afuera. Claro, así que tenemos mucho por hacer para adelante. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí presentes. Gracias a ustedes. Y les agradecemos también a ustedes por acompañarnos una vez más en Voces en Relieve, y nos encontraremos el próximo martes con otro tema de debate social. Hasta luego. Recoge tus cosas.